esta es la segunda parte de la lección número 24 del curso de álgebra avanzada. Al final de la primera parte de esta lección establecimos una definición de dos conceptos. Uno que se llama el mínimo de un subconjunto de números reales y otro que se llama el máximo de ese subconjunto de números reales. Y eso se refiere sencillamente al mínimo de un subconjunto de números reales, el número real más pequeño que esté en ese conjunto, y el máximo, pues el número real más grande que esté en ese subconjunto de números reales. Vamos a ver unos cuantos ejemplos, ¿verdad?, para ilustrar este concepto, ¿verdad? Vamos a considerar el conjunto de los números naturales, que recuerden que es un subconjunto de los reales. Pues fíjense, el valor mínimo de los naturales es el número 1. Eso lo probamos desde el álgebra elemental. El número natural más pequeño que hay es el número 1. Pero el valor máximo, fíjense que no existe. Usted no puede decir cuál es el número natural más grande que hay, porque usted dice que es 1 millón. Para alguien dice, no, 1.000.001 es más grande. Si usted dice, será más grande todavía, dice, no, el 3 trillones es el más grande. Por otro dice, no, el 3 trillones 1 es más grande. Por eso es que no podemos decir cuál es el valor máximo del conjunto de números naturales, que recuerde que es un subconjunto de los reales. Fíjense en este segundo ejemplo, dice para el intervalo cerrado que va desde 0 hasta 1. Fíjense, cosa curiosa, ¿verdad? Fíjense que en matemáticas algunas veces es necesario usar una misma notación para diferentes conceptos. Por ejemplo, en el álgebra elemental, en el álgebra intermedia y ahora en el álgebra avanzada, dos números enteros, o naturales o cardinales, así cerrados entre dos corchetes, significa el mínimo común múltiplo de entre esos dos números, ¿verdad? Pero en el álgebra intermedia también vimos que eso se podía representar a lo que sea un intervalo cerrado, o sea, el conjunto de números reales que va desde el 0 hasta el 1. Pues si lo vemos de esa manera, que este es el conjunto de números reales que va desde 0 hasta 1, un subconjunto de los reales, pues el valor mínimo, el menor, ¿verdad?, que se representa el mínimo de esa manera, men, es el número 0, mientras que el valor máximo que se representa de esa manera, ¿verdad?, max, de ese subconjunto de números reales es el número 1, ¿verdad? Muy bien. Para este otro intervalo, que fíjense que en diferencia de este, en vez de tener corchetes tenemos paréntesis, pues es un intervalo abierto, ¿verdad?, que consiste de los números reales que están entre, no desde, sino entre 0 y 1. No desde 0 hasta 1, sino entre 0 y 1. Fíjense también que esta notación en el álgebra elemental y en el álgebra avanzada la hemos usado para representar lo que se conoce como el máximo común divisor de entre esos dos números, ¿verdad que sí? Mientras que en el caso de la geometría, esa notación de dos números así, encerrados entre paréntesis, cerrados por una coma, se refiere a un punto en un sistema de coordenadas cartesianas, ¿se acuerdan? Donde esta es la abscisa o la X y esta es la ordenada o la Y. Pero aquí nos estamos usando una forma o una notación que aprendimos en el álgebra intermedia, que es lo de intervalos abiertos. Bueno, fíjense en ese caso, para ese conjunto de números reales entre 0 y 1, pues el mínimo no existe y el máximo tampoco existe. ¿Por qué? ¿Por qué será que el mínimo no existe? Pues fíjense que usted puede pensar que lo más pequeño es el 0, pero es que el 0 no está incluido, hasta que no es paréntesis, el 0 no está incluido. Dice, bueno, pues debe ser un número que está bien cerquita del 0. Pero ¿cuál es el número bien cerquita del 0? Aquí puede ser punto 1. Muy bien. El punto 1 es un número que está bien cerca del 0. Pero alguien dice, no, pero espérate, el punto 0,9 es más pequeño y todavía más cerca del 0, ¿cierto? Y otro puede decir, no, el punto 0,91, cierto, más cerquita, ¿verdad?, del 0 y más pequeño, etc. Y así usted puede ir diciendo cada vez números más pequeños que no llegan al 0, pero que están cerca del 0, cada vez más cerca del 0. De hecho, por eso es que a ese tipo de intervalo, ¿verdad?, se le llama abierto. Usted puede seguir caminando y nunca llega al final, ¿sí? Y tampoco existe el máximo, porque si usted piensa que es el 1, ¿no? El 1 no está incluido en ese conjunto de números reales, ¿verdad? Y entonces usted dice, bueno, pues será el punto 9, el más alto. Está cerquita, pero no es más alto, ¿verdad? No es más mayor, porque hay otro, también está el punto 99, que es más grande, y también está ahí, no llega hasta el 1, ¿verdad? Yo te voy a decir, no es el punto 991, más grande, más cerquita del 1, sin embargo no es el último, ¿verdad? Entonces puede seguir caminando hacia el 1 y nunca puede llegar hasta el último número, y por eso significa que está abierto, ¿verdad?, en la derecha también. Fíjense que aquí está cerrado, porque usted llega al 0 y ahí acabó, no puede seguir más abajo. Aquí llega al 1 y ahí acabó. Bien, y por esas razones que ni el mínimo ni el máximo de ese subconjunto de números reales existen. Bien, para este intervalo, que fíjense que al tener esta notación lo que es un intervalo semiabierto o semicerrado, fíjense que el 0 no está incluido, así que tampoco tendrá un mínimo, ¿verdad?, el mínimo de ese
intervalos semiabiertos o semicerrados no existen. ¿Por qué no podemos llegar hasta el cero? Por la misma razón que vimos aquí, no podemos llegar hasta el último número que está justo después del cero. Pero sin embargo, el máximo sí existe, porque fíjense que este llega precisamente hasta el 1 al tener un coche que hay. Así que el último, el valor más alto de ese subconjunto de números reales es precisamente el 1. Fíjense que este conjunto que yo he llamado A, subconjunto de los naturales y claro también subconjunto de los reales, el menor existe, porque recuerden que para cualquier subconjunto de los números naturales el menor existe, el valor más pequeño existe por el principio del buen orden, ¿verdad? Sin embargo, el máximo de ese subconjunto puede ser que exista, del subconjunto de los naturales, puede ser que exista o puede ser que no exista. ¿De qué depende eso? Pues fíjense, si da la casualidad que este subconjunto de naturales es un conjunto finito, tiene un número finito de los naturales, además de que usted puede buscar el mínimo, pues puede empezar y con calma encontrar el más alto, ¿verdad? O sea que existiría el máximo. Sin embargo, si ese subconjunto de los naturales no fuera finito sino infinito, el mínimo existe. Usted camina por ello y va a encontrar finalmente el más pequeño. Pero el máximo no lo puede encontrar, porque una vez consigue el mínimo, de ahí para adelante todos los demás son mayores y van a seguir creciendo indefinidamente porque hay un número infinito de números naturales en ese subconjunto de los naturales, ¿verdad? Si es que es infinito ese subconjunto. Muy bien. Bueno, vamos a ver este lema. Regresamos nuevamente a la teoría de números. Recuerden que la teoría de números tiene que ver con números naturales, cardinales o enteros. Y fíjense que aquí, de hecho, el primer ejemplo y el quinto ejemplo tienen que ver con números naturales, ¿verdad? Aquí tenemos el conjunto de los naturales y aquí tenemos un subconjunto de los naturales. Sin embargo, estos otros ejemplos tratan con subconjuntos de números reales. Así que, a pesar de que nos ilustra, ¿verdad?, un concepto que estamos usando ahora en la teoría de números, pues no tiene que ver con números enteros, ni naturales ni cardinales, que es con lo que trabaja la teoría de números. Este lema regresamos, ¿verdad?, a la teoría de números, porque fíjense que estamos considerando, y fíjense que este teorema lo estamos llamando un lema. Y recuerden que un lema es un teorema, pero cuya importancia es usarlo como justificación para algún paso en la demostración de un teorema que viene después. ¿Okay? Vamos a ver después en el siguiente teorema que precisamente donde vamos a usar ese teorema para justificar un paso en la demostración del siguiente teorema. Pues fíjense lo que dice este teorema, que repetimos lo hemos llamado lema. Vamos a considerar tres números, A, B y S, naturales, con la A y la B diferentes uno del otro y ambos mayores de 1. Y suponga que A y B tienen las siguientes factorizaciones primas. La A, este número, recuerda que hay un teorema previo a este que dice que si usted tiene un número natural mayor de 1 tiene una factorización prima, de hecho única, ¿verdad? Pues la A va a tener esta factorización prima. Un primer primo, que hemos llamado P sub 1 elevado a una potencia F sub 1, multiplicado por un segundo primo, P sub 2 elevado a una potencia F sub 2, multiplicado por un tercer primo llamado P sub 3 elevado a la potencia F sub 3. Y así seguimos hasta el primo número S elevado a la potencia número F sub S, ¿verdad? La potencia F sub S. Y B, también hace un número natural mayor de 1, va a tener también una factorización prima parecida, ¿verdad? Con el primo, P sub 1, P sub 2, P sub 3, hasta P sub S, con unas potencias que elevan cada uno de esos primos, llamadas G sub 1, G sub 2, G sub 3, G sub S, respectivamente, ¿verdad? Bien, fíjense que da la impresión el teorema que A y B, para que el teorema funcione, tienen que tener los mismos primos como factores primos en su factorización prima. Veremos que eso no es necesariamente así. La razón es que fíjense que F sub I y G sub I, esos exponentes F y G de los primos en las factorizaciones primas de A y B, tienen que ser números cardinales para todos ellos, desde el 1 hasta el S, ¿verdad? Y al ser números cardinales puede ser que alguno de esos exponentes sea 0, porque recuerden que el conjunto de números cardinales incluye al 0. Y si uno de esos exponentes es 0, pues eso quiere decir que tiene ese primo elevado a 0,1, de hecho no aparece en la factorización prima, ¿ven? Eso es lo que estamos aclarando aquí. Vamos a ver ya mismo eso. Bueno, pues ¿qué dice el teorema? Que este primer número va a ser factor o divisor, porque divide al segundo, si solamente si los exponentes de los primos de la factorización prima de A son respectivamente menores o iguales que los exponentes de esos primos en la factorización prima del número B, ¿verdad? Y hacer sí solamente sí, bueno, si da la casualidad que usted tiene números así, F sub I menores o iguales que G sub I, y esos F sub I son exponentes
de los primos en la factorización prima de un número A. Y estos números G son exponentes de los factores primos en la factorización de un número B. Entonces, ¿verdad? El número A, cuyos exponentes son menores o iguales que los exponentes de esos mismos primos en la factorización prima de B, va a ser factor o divisor o divide a B. ¿Okay? Bueno, fíjense que es una bicondicional, así que hay que demostrarlo en las dos direcciones, hacia acá y hacia allá. Pero antes de pasar a la demostración, vamos a aclarar eso, ¿verdad? De que a pesar de que aparentemente, para que este teorema funcione, los números A y B tienen que tener los mismos primos en sus factorizaciones primas, no necesariamente es así. Repetimos, porque da la casualidad que son exponentes por el teorema que dice que para números naturales mayores que 1 existe una factorización prima única. Esos exponentes, ¿verdad?, pueden ser cero, ¿verdad? Son números cardinales. Bien. Bueno, pues vamos a ver entonces, ahora sí, ¿verdad? Fíjense un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplito en particular antes de pasar a ver la demostración formal. Vamos a considerar los números 360 y 700. Pues fíjense que 360 es divisible entre 2 porque termina en 0, ¿verdad? Y si termina en 0, 2, 4, 6, 8, el número es divisible entre 2. Y al dividir 360 entre 2 da 180. Que vuelve a ser divisible entre 2 porque vuelve a terminar en 0. Y al dividir entre 2 da 90. Y vuelve a ser divisible entre 2 porque el último dígito en el numeral que representar 90 es 0. Así que lo dividimos entre 2 da 45. Ya fíjense que ese número no termina ni en 0, ni en 2, ni en 4, ni en 6, ni en 8. Sin embargo, la suma de sus dígitos, 4 y 5 es 9, 9 es divisible entre 3. Pues lo dividimos entre 3 y da 15. Y el 15 vuelve a ser divisible entre 3, da 5. El 5 ya no es divisible entre 3, pero es divisible entre 5, que es primo, y da 1. Y recuerden que cuando en este proceso llegamos a 1, terminamos, ¿verdad? Fíjense el 700, que es el otro número que vamos a coger. Nuevamente, fíjense que es divisible entre 2 porque termina en 0, ¿verdad? Da 350, vuelve a ser divisible entre 2 porque termina en 0. Da 175. Ahora fíjense que este 175 no es divisible entre 3, que sería el siguiente primo, porque la suma de los dígitos, 1 y 7 es 8 y 5 es 13, no es divisible entre 3. Pero es divisible entre 5 porque termina en 0 o en 5. ¿Verdad? Y al dividir entre 5 da 35, vuelve a ser divisible entre 3 por la misma razón, termina en 5. Y 35 entre 5 es 7, 7 ya no es divisible entre 5, pues es divisible entre 7, que es primo, y llegamos al consabido 1. ¿Okay? Así que fíjense que 360 en su factorización primo tiene a los primos 2, 3 y 5. Mientras que el número 700 tiene entre sus factores primos al 2, al 5 y al 7. ¿Verdad? 2, 5 y 7. O sea que la factorización prima del 360 no incluye al 7, mientras que la factorización prima del 700 no incluye al 3. Sin embargo, fíjense que tanto el 360 como el 700 yo lo voy a factorizar usando el 2, el 3, el 5 y el 7. Del siguiente modo, miren. El 360 claramente es 2 elevado a la 3, porque fíjense que aparece el 2 3 veces como factor. Por 3 elevado a la 2. Por 5 a la 1. Y por 7, que como no aparece ahí, elevado a la 0. Mientras que el 700 es el 2 elevado a la 2, que aparece 2 veces, divide 2 veces al 700, ¿verdad? Por 3, que no aparece, así que lo pongo a la 0. Por 5, que aparece 2 veces, así que 5 a la 2. Y por el 7, que aparece una vez. ¿Okay? Así que fíjense que puede expresar el 360 y el 700 en términos, como factorización prima, en términos usando los mismos números factores primos, ¿verdad? El 2, el 3, el 5 y el 7. Y los que de esos factores primos que no aparezcan de hecho en la factorización prima del 360, que es el 7, le pusimos exponente 0. Y de esos primos, el que no aparece en la factorización del 700, que es el 3, le puse el exponente 0. Por eso es que fíjense que a pesar de que aparentan esos números A y B tener los mismos factores primos en sus factorizaciones primas, no necesariamente son factores del número, ¿verdad? Porque si no aparece ese primo en la factorización del primo, le ponemos exponente 0. Pero es importante que lo tengamos así, usando los mismos factores primos para fines de comparación, porque fíjense que yo tengo que comparar los exponentes respectivos de los primos en la factorización prima de A con los exponentes respectivos de esos mismos números primos en la factorización prima del número B. ¿Okay? Bueno, vamos a proceder definitivamente a la demostración. En esta dirección, ¿verdad? Recuerden que dijimos que es una bicondicional. En esta dirección, mi hipótesis es que la A es factor o que divide a B. Por hipótesis, la A divide a la B. Bueno, pues, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿qué quiere decir que un número divide o que es factor de otro?
Pues que tiene que haber un tercer número natural, que vamos a llamar Q, de manera que este segundo número es igual a este primero por esa Q, ¿verdad? Entonces existe un número Q natural que va a ser, dicho sea de paso, mayor que 1. ¿Por qué mayor que 1? Porque fíjense que aquí le advierten que la A y la B son diferentes. Así que voy a escribir la B como A por algo, no puede ser por 1, porque si multiplico por 1 me da que B es igual a A por 1, que es A. Y B y A no son iguales, me da que B es igual a A. Así que ese número por el cual voy a multiplicar la A para que me dé la B no puede ser 1. Y si no es 1 y es natural, tiene que ser mayor que 1, ¿verdad? De modo que, de manera que la B va a ser igual a la A por la Q. ¿Okay? Bien, pues como la Q, vuelve a ser un número natural mayor de 1, tiene una factorización prima, ¿verdad? Entonces, Q tiene una factorización prima que nuevamente la vamos a representar de esta manera, usando los mismos primos que usamos para expresar la factorización prima de A y B elevadas a ciertas potencias, ¿verdad? Entonces Q igual a P sub 1 a la, digamos, FGH sub 1 por P sub 2 elevado a la H sub 2, ¿verdad? Fíjense que estoy usando ahora H para representar a los exponentes de esos factores primos de la factorización prima de Q, porque estoy representando aquí los exponentes con una F, aquí los exponentes de la B con una G, pues los exponentes de la Q, pues FGH, ¿verdad? Por H sub 2 elevado a la H sub 2, por el primo número 3 elevado a la H sub 3, y así seguimos hasta llegar al primo número S elevado a la H sub S, ¿verdad? La H sub S. Bien, entonces por sustitución, ¿verdad? Fíjense que dice que B es igual a A por Q, y entonces por sustitución yo voy a sustituir lo que es la B, mira aquí, la B esta factorización prima, lo que es la A que tiene esa factorización prima, y lo que es la Q que tiene esa factorización prima. Recuerden que son factorizaciones primas únicas, ¿verdad? Luego, por sustitución, vamos a ver, la B, en vez de ponemos lo que dice aquí que es igual a B, lo que es igual a B, es P sub 1 elevado a la G sub 1 por P sub 2 elevado a la G sub 2 por P sub 3 elevado a la G sub 3, etcétera, hasta llegar a P sub S elevado a la G sub S, será igual, dice que va a ser igual a la A, que sustituimos la A por lo que dice aquí, que es la A, P sub 1 a la F sub 1 por P sub 2 a la F sub 2 por P sub 3 a la F sub 3, etcétera, hasta llegar a P sub F a la F, P sub S, perdón, a la F sub S, ¿verdad? Y eso que es lo voy a multiplicar por la Q, es P sub 1 a la H sub 1, multiplicado por P sub 2 a la H sub 2, multiplicado por P sub 3 a la H sub 3, etcétera, hasta llegar al primo P sub S elevado a la H sub S, ¿verdad? Y entonces, por las leyes, más bien asociativas y conmutativas general, ¿verdad? Si yo aplico esas leyes conmutativas y asociativas y conmutativas general, primeramente desasociaría este segundo factor que tengo aquí, será este paréntesis, ¿verdad? Y tendríamos P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub S, todas ellas elevadas a F1, F2, F3 hasta F sub S, etcétera, multiplicado por P sub 1, P sub 2, P sub 3 hasta P sub S, elevado a la H sub 1, a la H sub 2, H sub 3 hasta la H sub S. Y cambiando el orden, yo podría poner primero P sub 1 a F sub 1 por P sub 1 a la H sub 1, ¿verdad? Y por una ley de exponentes de la álgebra elemental, P sub 1 a la F sub 1 por P sub 1 a la H sub 1 es esa base P sub 1 elevado a la suma de F sub 1 más F sub, H sub 1, ¿verdad? Bien, que si aplicamos las leyes asociativas y conmutativas,
generales, ¿no? General, porque fíjense que hay más de dos números. De la multiplicación de los números reales, tenemos que esto que tengo aquí, esta multiplicación que está aquí, se puede escribir así: P sub 1 elevado a la F sub 1 más H sub 1, ¿verdad? Me falta aquí decir que una ley de exponentes del álgebra elemental, que es esa que dice que usted multiplica bases iguales, escribe la base y suma los exponentes, y una ley de exponentes que se escribe en el álgebra elemental, pues esto será igual a P sub 1 al multiplicarse P sub 1 a la F sub 1, pues P sub 1 a la H sub 1 es P sub 1 elevado a la suma de F sub 1 más H sub 1, ¿verdad? Por P sub 2, por la misma razón, elevado a la F sub 2 más H sub 2, ¿verdad? Por P sub 3 elevado a la F sub 3 más H sub 3. Y así se sigue hasta llegar a P sub S elevado a la F sub S más H sub S. ¿Ok? Bien. Bueno, pues entonces fíjense que tenemos lo siguiente. Que P sub 1 a la G sub 1 por P sub 2 a la G sub 2, etc. hasta llegar a P sub S a la G sub S es igual a, finalmente, a P sub 1 a la F sub 1 más H sub 1 por P sub 2 a la F sub 2 más H sub 2, ¿verdad? Vamos para este 2. Por P sub 3 elevado a la F sub 3 más H sub 3, y así se sigue hasta llegar a P sub S elevado a la F sub S más H sub S. Vamos a poner que esto es una S, parece un 2. Ok. Fíjense que yo podía pensar que estos son dos polinomios. Este es un polinomio y este es un polinomio. Ambos de un solo término, ¿verdad? Este es un solo término, un producto, y este es un solo término, un producto. Recuerden que por definición de polinomios iguales, serán iguales, primero si tienen los mismos coeficientes. Fíjense que el coeficiente de este polinomio, que tiene un solo término, es 1, y el coeficiente de este otro polinomio también es 1. Tienen las mismas variables, P sub 1, P sub 2, P sub 3, etc. P sub 1, P sub 2, P sub 3, etc. Y tienen entonces que tener los mismos exponentes, ¿verdad? G sub 1 tiene que ser igual a este F sub 1 más H sub 1. G sub 2 será igual a F sub 2 más H sub 2, etc. Y entonces, por la igualdad de polinomios, los exponentes correspondientes de esos primos, en esas factorizaciones primas, tienen que ser iguales, ¿verdad? G sub i, la G que sea, tiene que ser igual a la suma de la F sub i más la H sub i, ¿no? O sea, G sub 1 será igual a F sub 1 más H sub 1, G sub 2 será igual a F sub 2 más H sub 2, etc. para ahí, ¿no? Entonces vamos cambiando de 1 en adelante, ¿verdad? Igual a 1, y después cambiamos a 2, después cambiamos a 3, etc. hasta llegar a el último posible valor de esas suscritos, que es la S, ¿verdad? Bien, bueno, pero entonces recuerde que F sub i y H sub i, al igual que ahora estas F sub i, perdón, y G sub i, F sub i y G sub i, ¿verdad? Pero aquí eran números cardinales, o sea, números enteros que no son negativos. Igualmente estas H's, aquí no lo indiqué, pero tienen que ser números cardinales por lo que dice el teorema de la factorización, el teorema fundamental de la aritmética, ¿verdad? Que tiene que tener esas factorizaciones primas, los números que son naturales mayores que 1, como son la A, la B y la Q, naturales mayores que 1, ¿verdad? Pues entonces, si esos números, la G, la F y la I son números cardinales, o sea, números no negativos, por un teorema que se ve en el álgebra elemental, y se da un problemita de práctica. Si usted tiene que un número cardinal no negativo, en general, es igual a la suma de otros números no negativos, entonces este total tiene que ser mayor o igual que cada uno de esos dos números que se usan para sumar para dar ese total, ¿verdad? Luego, en consecuencia, vamos a decir aquí, en consecuencia, quiero borrar el teorema,
Así que vamos a pasar aquí una rayita. En consecuencia, por un teorema del álgebra elemental, este número no negativo, que es el total de la suma de estos dos, en sub i, tiene que ser mayor o igual que cada uno de los dos números que están sumando para dar ese total g sub i, ¿no? Tiene que ser mayor o igual que f sub i y g sub i para i igual a 1, 2, 3, etc. hasta llegar al último, ¿verdad? Que es ese. Luego, si este número es mayor que cada uno de estos tiene que ser menor o igual que g sub i. Luego, ¿verdad? Por la definición de desigualdad, ¿verdad? Si un número es mayor o igual que otro, por ejemplo, de acá son menores o iguales que este, ¿verdad? En particular, este f sub i va a ser menor o igual que g sub i. Luego, f sub i tendrá que ser menor o igual que g sub i. Este sumando en particular tiene que ser menor o igual que este total, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Esto era precisamente a lo que yo quería llegar, ¿ves? Que f sub i va a tener que ser menor o igual que g sub i para todos, ¿verdad? Para todos los números, para esos suscritos, para todos esos números empezando en 1 y terminando en s, ¿verdad? Para i igual a 1, 2, 3, etc. hasta llegar a s, ¿ok? Y ahí tendríamos la demostración de ese teorema en esta dirección. ¿Cuál es la demostración en la otra dirección? Vamos a borrarla aquí después del teorema para no borrar el teorema y no se nos olvide qué es lo que dice, ¿verdad? En esta otra dirección, nuestra hipótesis es la siguiente, ¿ok? Estos números f sub i son respectivamente menores o iguales que g sub i para ir yendo desde 1 hasta s, ¿verdad? F sub i son menores o iguales que los g sub i y yendo desde 1 hasta s, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Esa es la hipótesis en esta dirección, ¿verdad? Tenemos que llegar a que la A es factor de B. Bueno, defina h sub i como la resta de este número g sub i, que es mayor que f sub i, menos, precisamente, menor que f sub i. Y fíjense que afectar un número mayor que un número menor va a dar mayor o igual que 0, ¿verdad? Para i igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a s. Luego, entonces, fíjense que si yo resuelvo esta igualdad para g sub i será igual a h sub i más f sub i al pasar el f sub i allá, ¿verdad? F sub i que pasamos allá positivo más el h sub i, ¿no? Y eso no será mayor o igual que 0 también, ¿verdad? Para i, para 0, para i igual a 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a s. Bueno, vamos a dejar la demostración aquí porque ya se nos está acabando el tiempo y la continuamos y terminaremos en la primera parte de la siguiente lección, donde espero verlos ya muy pronto. Hasta entonces.